De que Estados Unidos es un país de intervenciones, nadie tiene duda de eso, y es lo que más usan los seguidores de la izquierda. Pero también existe un país latinoamericano pequeño que ha intentado por todos los medios hacer crecer su influencia y lograr condiciones económicas para su régimen, y los seguidores de la derecha siempre lo nombran: Cuba. Bienvenidos, curiosos. Para esta lista estaremos conociendo aquellas intervenciones tanto militares como de asesoría y entrega de equipos realizadas durante el gobierno de Fidel Castro, bien sea para buscar más apoyo geopolítico, por la necesidad de abastecerse de petróleo o por crear focos guerrilleros que acabaran con algunas dictaduras o gobiernos democráticos. Sin más nada que agregar, comencemos. Invasión a Panamá en el año 1959. 30 años antes de que Estados Unidos invadiera Panamá y tomara preso al dictador Manuel Antonio Noriega, Cuba vio en Panamá un lugar ideal para iniciar la expansión de sus ideas en toda Latinoamérica. La invasión fue promovida por Roberto Arias, quien era sobrino del expresidente Arnulfo Arias, quien era visto con buenos ojos por Castro. Los insurgentes tomaron el control de Puerto de Dios en Colón, pero la pronta denuncia del mandatario democrático Ernesto de la Guardia ante la OEA y la movilización rápida y masiva de fuerzas militares panameñas, guatemaltecas y estadounidenses llevó a la rendición de los forasteros. Según los analistas, el gran error estaba en que todos los guerrilleros eran cubanos, así que fueron vistos por los pobladores como extranjeros. De esto Castro aprendió una gran lección que luego usaría siempre: la mayoría debían ser del país a ocupar. Fidel Castro intentó desligarse del episodio mientras se encontraba en los Estados Unidos, prometiendo castigo y mano dura contra los insurgentes. Panamá los entregó, sin embargo, a las semanas Cuba los dejó a todos en libertad. Invasión a Nicaragua en 1959. Castro no se detenía y luego del fiasco que se llevó en Panamá, ahora ponía los ojos en Nicaragua. 2 meses después, en junio de 1959, desembarcaban 60 hombres armados en Honduras con destino final al país vecino. El objetivo buscaba derrocar a Luis Somoza Hijo. Guerrilleros nicaragüenses exiliados, cubanos y guatemaltecos llegaron a la costa, pero el gobierno hondureño actuó de manera rápida, causando la muerte de 6 guerrilleros, hiriendo a 15 y deteniendo al resto. Varios de los sobrevivientes regresaron a Cuba y siguieron recibiendo entrenamiento, y con el tiempo serían parte del grupo sandinista, que luego llegaría al poder y que tiene en su cara más visible al actual dictador Daniel Ortega. Invasión a la República Dominicana en 1959. 1959 parecía el año en donde Castro quería sí o sí tener más control en la región y crear países satélites que fueran más amigables con su revolución. El caso que más le preocupaba era la República Dominicana, ya que el dictador Rafael Leónidas Trujillo representaba un serio peligro, ya que este estaba ayudando a antiguos militares del régimen de Batista que querían volver al poder en La Habana. Por esta razón y otras, 60 dominicanos y cubanos despegaron del oriente del país a bordo de un avión C-46 pintado con los colores de la Fuerza Aérea Dominicana, y por sorpresa tomaron un cuartel en el interior del país. 150 guerrilleros fueron transportados en 3 barcos hasta un lugar cerca de Puerto Plata. Sin embargo, llevaban 3 días de retraso, lo que hizo que Trujillo estuviera alerta y se preparara para atacarlos. De los 210 cubanos y dominicanos, muy pocos pudieron sobrevivir, la gran mayoría fueron asesinados. Invasión a Haití en 1959. En agosto de ese año, 30 hombres armados, en su mayoría cubanos y haitianos y 2 venezolanos, zarparon de la isla rumbo a Haití en la búsqueda de derrocar al dictador François Duvalier. Luego de meses de entrenamiento en La Habana, llegaron con la esperanza de que al pisar tierra, un batallón del ejército haitiano se sublevaría y comenzaría la lucha por el poder. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Esto hizo que todos los guerrilleros fueran asesinados, salvo 4 adolescentes que fueron deportados a Cuba. Así cerraba el 4º intento de Fidel Castro en el año 59 de invadir un país latinoamericano. Guerrilla rural en Argentina, 1962. En este caso, Castro invitó a jóvenes de izquierda a la isla, donde los preparó y asesoró durante meses, con el objetivo de que un gobierno de izquierda tomara la nación del sur. Para ello le dio el mando al periodista Jorge Macetti, un argentino que lo acompañó desde los tiempos en que estaba escondido en la Sierra Maestra. Macetti llegó a su país de origen con 4 argentinos y un cubano,
y reclutaron a 30 hombres de la extrema izquierda de aquel entonces para comenzar un foco en la provincia de Salta. En un comunicado de prensa dejó sus intenciones claras y esto recorrió todo el país, al asegurar que buscaba liberar a la Argentina del imperialismo internacional. Sin embargo, esto no tuvo eco entre la población. Con el tiempo, 3 de ellos murieron de hambre, 13 fueron detenidos muy débiles y no pusieron resistencia, mientras el líder se fue a la selva y más nunca se supo nada de él. Si te está gustando este video, me sería de mucha ayuda que le des like, para que YouTube se lo recomiende a más personas. Con esto me estarás ayudando a crecer cada vez más y estaré muy agradecido. Y si te interesa lo que publico, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bienvenido a la familia. Invasión a Venezuela en 1967. Algunos no lo saben, pero Venezuela fue de los pocos países que apoyó, tanto económicamente como con materiales, la Revolución Cubana. Así que no era sorprendente que el primer viaje al extranjero de Castro tuviera como destino Caracas, lugar donde fue ovacionado y alabado como un héroe por miles de personas. Castro veía a Venezuela como un lugar estratégico gracias a las grandes reservas de petróleo del país. En 1962, Venezuela denuncia que se encontró un cargamento de armas en sus playas para apoyar a la guerrilla y acusa a Cuba. La OEA sanciona al país por esto, pero es en 1967 cuando desembarcan 8 venezolanos y 4 militares cubanos para preparar y asesorar a rebeldes ubicados en la región de los Andes. Un pescador descubre la embarcación y da aviso a las autoridades, quienes realizan un despliegue y le dan baja a 8 guerrilleros. Uno muere ahogado, 2 son apresados y uno escapa. Fernando Soto Rojas, actual diputado por el partido de Nicolás Maduro. Cuba aseguró no saber nada, pero años después condecoró como héroes a los 2 apresados cubanos. Venezuela denunció esto ante la OEA y rompió toda relación diplomática. Luego de 1999 y la llegada de Hugo Chávez, Fidel logró su objetivo 37 años después: petróleo y gasolina barata para la isla. Ataques guerrilleros en Perú, 1965. Al inicio de la década, un total de 200 jóvenes peruanos de izquierda recibieron entrenamiento militar en Cuba bajo el apoyo de Fidel Castro. 2 grupos que se dividieron crearon 2 frentes distintos para enfrentarse al gobierno de Fernando Belaúnde, quien en ese momento era el presidente del Perú. En 1965 comenzaron los ataques en algunas zonas del país y el presidente Belaúnde no dudó ni un segundo en responder con la mayor cantidad de fuerza, logrando sofocar de inmediato los focos guerrilleros y evitando una escalada y fortaleza de estos. Al saber que había guerrilla en el país, el gobierno quiso evitar lo que pasó en Cuba, ya que Batista ignoró el poder de Castro en Sierra Maestra hasta cuando ya era demasiado tarde. Alzamiento militar en Guatemala, 1960. Lo de Guatemala era para los Castros una venganza personal, ya que este país fue el lugar donde entrenaron y se prepararon los cubanos exiliados que intentaron sin éxito la invasión a la Bahía de Cochinos. No fue sorpresa entonces que en octubre del 60 el presidente Miguel Idígoras Fuentes anunciara que la Fuerza Aérea Guatemalteca había atacado una embarcación cubana que aparentemente estaba desembarcando armas en la costa atlántica del país. Un mes después hubo un alzamiento militar en algunos cuarteles del país, y según el gobierno fueron divisadas varias aeronaves cubanas dando provisiones a los rebeldes. Sin embargo, el alzamiento fue sofocado y Guatemala exigió una condena a la isla en la OEA. Apoyo a guerrilleros en Colombia, 1964. El conflicto armado que vivió Colombia fue otro de los episodios donde hasta cierto punto el régimen de Fidel Castro tuvo participación. 6 jóvenes becados por Cuba recibieron entrenamiento y asesoría en la isla en 1962. 2 años después, con 18 guerrilleros y varios sacerdotes católicos, ellos crean el Ejército de Liberación Nacional. Los investigadores dejan hasta aquí la participación cubana, ya que el ELN comenzó a tomar sus propias decisiones y acciones mientras iban creciendo en números. Aunque 2 episodios demuestran que siempre hubo contacto, por ejemplo, en la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad en La Habana en el 67, el gobierno cubano prometió a los insurgentes armas para dotar a 500 campesinos que se unirían a su lucha. Y el gobierno de Julio César Turbay rompió relaciones con la isla al asegurar que Cuba apoyó un desembarco de armas y combatientes para el M-19, que fue interceptado por militares colombianos. Fue así como la otra historia, la de una Cuba injerencista e intervencionista, culminaba. Aunque no sabremos si la historia sigue, lo cierto es que la influencia del régimen cubano ha llegado a toda Latinoamérica y parece no terminar.
Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Bueno, curiosos, esto es todo por ahora. Nos vemos pronto.